Buenas chavales, les habla su colega Sirius Blooderman, Duque de la Mancha de Catsup, trayéndoles un nuevo video. El día de hoy quiero hablar acerca de los momentos más epicardos y sobre todo los mejores momentos que tuvimos en el capítulo 1, temporada 2 de Hello a Boss. Así que espero disfruten el video, pero antes de continuar no olviden suscribirse a mi canal terciario llamado Señor Misterio, donde subimos videos también casi todos los días hablando sobre Hello a Boss, Hazbin Hotel y otros temas diversos en el mundo de la animación. También quiero decirles que la sección de 10 cosas que no sabías o 10 datos inútiles de los personajes de Hello a Boss va a volver, y que también voy a implementar datos inútiles acerca de otros personajes. Así que si son fans de la animación y son fans de múltiples caricaturas, pues los invito a que chequen dichos datos, ya que estaremos hablando de otros personajes, no solamente de los personajes de Hello a Boss, aunque también estaremos hablando de ellos. Así que espero disfruten el video, y ahora sí, dicho sin más, pues comencemos con el video. Uno de los primeros momentos bastante epicardos que tuvimos en lo que vendría siendo la siguiente temporada, pues fue el hecho de ver a Stolas de niño. Más que nada, este momento fue bastante epicardo y sobre todo fue un momento bastante interesante, ya que pudimos conocer a Stolas cuando este era pequeño y pudimos ver todos los parámetros, mostrándonos el amor puro que este tiene por Blitzo y la forma en que este realmente demostró su amor y sobre todo sentía afecto y amor a primera vista por parte de él hacia Blitzo. Este momento fue bastante interesante y sobre todo fue bastante importante por el hecho de que podemos ver de esta manera que el amor que Stolas siente por Blitzo es un amor puro y genuino, y que de esta manera pues podríamos decir que este realmente le importa a este Blitzo, o que Blitzo siempre le ha importado, ya que desde muy pequeño este no solamente le mostró gran respeto, sino que además lo trató como un gran amigo y sobre todo confió en él en todo momento, además de que de esta manera pues Blitzo se habría enamorado de Stolas, siendo un momento bastante tierno, bastante interesante y sobre todo bastante épico. El conocer la infancia de Stolas también fue muy interesante, ya que pudimos analizar varios aspectos de su vida y conocer un poco más acerca de él. Otra cosa bastante interesante fue el haber conocido a su padre, y este fue otro momento también bastante epicardo. Se nos presentó quizás a uno de los demonios más poderosos hasta el momento, por el hecho de que este demonio es de los más poderosos, llegando a tener una fuerza tal que logró destruir la mitad del circo, la mitad de la carpa del circo, cuando este se teletransportó a su mansión. Esto es bastante interesante y bastante importante, ya que no se nos había presentado otro demonio con tal fuerza, o por lo menos sí se había mostrado demonios de la talla de príncipes infernales, pero no se había mostrado los poderes de estos de manera tan abierta, tal y como ocurrió con Paimon. Esto es bastante interesante porque se nos presentó uno de los demonios más poderosos y sobre todo se nos presentó uno de los padres más culeros, por así decirlo, que ni siquiera sabía cómo se llamaba Stolas, ni mucho menos le importaba por qué este estaba triste, solo le importaba destacar en la paternidad, pero como tal no le importaba lo que Stolas realmente sintiera. Si bien fue un gesto bastante bueno el haberle comprado a Blitzo, pues realmente no le importó bastante lo que vendría siendo los sentimientos de Stolas cuando este le presentó a su prometida Stella, ya que el arreglo entre Stella y Stolas pues es más que nada acerca de que ambos pues preserven lo que vendría siendo la familia Goetia. Esto sería bastante importante y sobre todo pues sería un dato bastante relevante por el simple hecho de que Paimon solo quería que Stolas pues preservara el linaje Goetia y que este tuviera una prometida, pero sin lugar a dudas a Paimon no le importaba los deseos ni mucho menos la forma de ser de Stolas, ya que este lo consideraba como una molestia hasta cierto punto el actuar de Stolas, y ni siquiera recordaba su nombre. O sea, ¿qué clase de padre no recuerda el nombre de su hijo? Pero es que lo que pasa con Paimon es que Paimon iba como mariposa de flor en flor, teniendo muchos hijos. Sin embargo, Stolas era el único hijo que al parecer era un búho, lo cual nos diría que Stolas tiene muchos hermanos por ahí en alguna parte, siendo Paimon el único que los conozca. Probablemente en alguna otra temporada podamos ver a uno de los hermanos no reconocidos de Stolas, al punto de que probablemente este solo nombró como heredero a Stolas por el hecho de que fuese el único
que tuviera cierta relevancia o parecido con este, siendo un búho. Pero fuera de ello, probablemente este Paimon tuvo muchísimos hijos y esto sería bastante interesante que en algún futuro se nos presentara algún hermano de Stolas y que probablemente se inicie un conflicto o quizás Paimon quiera heredarle el puesto de líder o príncipe de Ars Goetia a alguno de sus hijos no reconocidos. Esto sería bastante interesante y sobre todo sería bastante genial, ya que podríamos ver algún hermano que tenga algún odio por parte hacia Stolas, pues luchar contra este en algún duelo o retándolo por el título de príncipe de Ars Goetia o de nuevo guardián del Grimoa. Otro momento bastante interesante y bastante epicardo pues sería el hecho de haber visto a Blitz de niño. Conocer la infancia de Blitzo fue algo bastante delicioso, fue algo también bastante interesante y sobre todo fue algo bastante innovador. Nunca pensamos que se nos llegaría a presentar de esta manera, pero pudimos conocer muchas cosas del aspecto de Blitzo, desde su forma tan peculiar de ser hasta los motivos por los cuales a este no le gusta que lo manipulen, al punto de que este prefiere manipular a los demás antes de ser manipulado. Esto más que nada se nos mostró por el hecho de cómo Blitzo era sonsacado por su padre y era cruelmente manipulado por este, al punto de que este simplemente lo obedecía por el hecho de querer complacerlo y también de querer ayudar a su madre, siendo algo bastante importante y que sobre todo mostraba cierto punto de inconsciencia por parte del padre de Blitzo, pero que se podía esperar de una persona que pues desgraciadamente lo vendió por tan solo $5 y un condón ajustable, siendo un precio pues bastante bajo, mientras que por Fizzaroli pedía un precio muchísimo más alto. Esto es bastante interesante y sobre todo bastante importante por el hecho de que podemos ver a un Blitzo bastante tierno, bastante inocente y sobre todo bastante manipulable. Blitzo fue muy manipulable desde el comienzo, más que nada porque su padre lo sonsacaba con que de esta manera ayudaría a su madre, cosa que Blitzo quería hacer con mucho empeño y dedicación porque este realmente tenía un gran aprecio por su madre. Y esto es bastante importante porque los parámetros de Blitzo en cuanto a cómo era de joven pues fueron bastante importantes para lo que vendría siendo futuros episodios, porque de esta manera podemos conocer por qué el comportamiento de Blitzo se suscita de esta manera y por qué es un tanto egoísta. Otro momento también bastante epicardo fue la presentación de Stella. Básicamente es uno de los personajes más odiados hasta el momento por el hecho de cómo es, pero fue un momento bastante épico el haber conocido a Stella de joven, más que nada que se nos presentara con esa foto tan curiosa y la manera tan interesante en cómo la presentaron. Cabe mencionar que hay una teoría que dice que al parecer Stella y Stolas son primos, esto debido al hecho de que ambos son búhos y por el simple hecho de que la realeza se conservaba por medio de matrimonios endogámicos. De esta manera se abre la teoría de que probablemente Stolas es norteño y Stella haya sido su prima. Además de que el nombre de Stella y Stolas pues no está tan alejado uno del otro, así que técnicamente se abriría la teoría de que Stolas pues podría ser norteño. Básicamente de que este esté casado con su prima y por tal motivo pues ambos conserven el linaje real de Ars Goetia, siendo esta la razón tan importante por la cual probablemente Stella pertenezca a la misma familia de Stolas, solo que de una casta un poco menor, ya que recordemos que Andraelfus es marqués de Ars Goetia, pero no tiene un título tan elevado como Stolas, cosa que era bastante importante para Stella, que Stolas se casara con ella para elevarla de posición social y que de esta manera la rama de su familia o la casta en la que ésta pertenece pues se pudiera elevar al estar relacionada con un duque de Ars Goetia. Esto sería bastante interesante y sería un dato bastante importante, ya que esto podría explicar el posible parentesco que Stella y Stolas podrían llegar a tener, ya que ambos son búhos, sus nombres no distan tanto uno del otro y probablemente ambos sean casi de la misma familia. Pueden ser primos lejanos o pueden llegar a ser simplemente parte de la misma casta familiar y por tal motivo, por cuestiones de
sociedad y de realeza estos hayan decidido pues tener su matrimonio por parte de sus padres para que la casta a la cual Estela pertenecía no se debilitara y se incrementara bastante. Pero fue bastante lindo verla como estaba de enojada de pequeña, siendo bastante caprichosa y al parecer teniéndole un gran respeto a Andraelfus, ya que ésta se preocupa en todo momento de lo que Andraelfus va a pensar acerca de su matrimonio, y Stolas pues no le importa, ya que dice que su hermano es un arrogante pomposo, hecho que no dista tanto de la forma de ser de esta Estela, ya que ambos serían bastante arrogantes y sobre todo serían bastante molestos, hecho por el cual pues siento yo que Andraelfus podría llegar a tener un comportamiento igual o quizás más presuntuoso que el de Estela, porque directamente Andraelfus es un marqués de Argoetia. Otro momento también bastante interesante que se nos presentó y bastante epicardo sería el momento en el que Blitz seduce a Stolas. Este momento es bastante interesante porque desde este punto se nos muestra lo que vendría siendo la forma de ser de Stolas y sobre todo cómo en todo momento este insinuaba que Blitzo iba a su habitación solo para ultrajarlo, para hacerle el delicioso, para manosearlo. Y pues fue un momento bastante interesante, bastante importante y sobre todo bastante sazonado. Más que nada un momento bastante epicardo que se muestra de entre muy pocos por el hecho de que Blitzo pues actúa de manera como uno pensaría. Más que nada recordemos que Blitzo fue enseñado por Angel Dust y por tal motivo sabría cómo seducir. Esto sería bastante interesante y sobre todo bastante importante por el simple hecho de que de esta manera se nos presentaría a un Blitzo muy coqueto y sobre todo bastante interesado en lo que vendría siendo el poder obtener el Grimoire. Esto también es bastante importante ya que de esta manera se nos presenta a Blitzo como un personaje un tanto convenenciero o teniendo meros intereses en cuanto al Grimoire por el simple hecho de cómo actúa y la forma en la que se comporta, siendo un hecho bastante interesante y sobre todo bastante importante el cómo llega a recurrir hasta lo más extremo con tal de conseguir sus objetivos. Ya hablamos de esto en el análisis y retrospectiva de Blitzo. Si no lo han ido a ver, pues los invito a que lo chequen, está en el canal y es un video donde explicamos la psicología y de manera más extensa la forma de ser tan curiosa de Blitzo. Esto más que nada por el hecho de cómo Blitzo se comporta y la forma tan curiosa de ser de a la hora de interactuar con Stolas. Otro momento también bastante epicardo y también bastante picante y divertido fue cuando Estela le dijo a Stolas que qué diablos había hecho. Básicamente lo que vimos en el episodio piloto y cómo Estela le reclama a Stolas por haber cometido adulterio, cosa que uno pensaría que en el infierno es algo bastante común por el hecho de que es el infierno y no es el cielo, pero fue un momento bastante interesante el ver cómo Estela técnicamente se muere o se pone bastante celosa por lo que hizo con Blitzo. Otro punto también bastante interesante y sobre todo bastante picante fue la discusión que Stolas tuvo con Estela, pero antes de esto, pues también el momento en que Stolas le dice que esto se le llama divorcio, pues fue un momento bastante epicardo, ya que podemos ver a Stolas con muchos... Miren el tamaño de esos huevos, por el hecho de que durante todo el episodio lo vemos con una actitud sumisa y sobre todo aguantando los insultos de Estela en todo momento, por el hecho de tener a Octavia, ya que esta Octavia le importa demasiado a Stolas. Sin embargo, este momento es bastante interesante y bastante epicardo por el simple hecho de que finalmente podemos ver a Stolas con el valor suficiente para rebelarse en contra de la tiranía de Estela y la forma tan cruel de verla. Esto más que nada por el hecho de que Blitzo le dio el valor necesario para poder enfrentarla y se podría decir que por esto también Stolas pues quiere mucho a Blitzo, porque es como él dice, mi caballero de brillante armadura, por el valor que le dio y la forma en cómo pudo librarse de esta Estela sin lastimar a Octavia.
Otro punto también bastante interesante es lo que vendría siendo la discusión entre Stella y Stolas, donde podemos ver que Stolas sí se sentía mal porque pensó que había lastimado a Stella al haberla engañado con Blitzo. Sin embargo, pues nos damos cuenta de que esto realmente nunca pasó y que Stella no se sintió ofendida por ello, sino que se sintió mal por la vergüenza que iba a indicar el hecho de que su esposo hubiese tenido relaciones con un plebeyo, más aún con un diablillo que se encuentra en la escala más baja de lo que vendría siendo el círculo infernal, motivo por el cual Stella se siente avergonzada y sobre todo se avergüenza de su título, de su familia, y también siente vergüenza por Andraelfus, más que nada por el título que Andraelfus tiene y la forma en cómo esto podría afectarla. Esto reforzaría un poco más la teoría de que probablemente Stolas y esta Stella pues provengan de la misma familia o sean primos lejanos, y por tal motivo ambos pues tengan una relación familiar muchísimo más estrecha, siendo básicamente las relaciones endogámicas las que predominaban en las épocas medievales para conservar el linaje y la pureza de las familias, siendo esto bastante interesante y sobre todo un motivo bastante grande por el cual esta Stella sentiría vergüenza, ya que en todo momento le dice que piense en la familia Arsgoetia. Esto por el hecho de que probablemente esta provenga de la misma rama familiar o provenga de una casta inferior, tal y como mencioné al principio. Pero sin lugar a duda, el hecho del divorcio y sobre todo la discusión final que ambos tienen, pues es bastante interesante, bastante picante, pero sobre todo nos muestra que Stolas no fue de todo el malo, por el hecho de que Stella lo maltrataba constantemente y de cierta manera Stolas pues solo la aguantaba porque quería a Octavia, pero realmente Stolas la detestaba y no la aguantaba ni un minuto más. Esto más que nada por el hecho de que esta Stella lo maltrataba, lo humillaba y sobre todo se burlaba de él de manera constante. No le importaban las decisiones que éste tomara y siempre hacía lo que su santa gana se le diera. Esto también por el hecho de que esta Stella era una niña mimada o siempre fue mimada desde muy pequeña. Otro punto bastante importante de dicha discusión es que al parecer esta Stella seguía viviendo en el castillo, muy a pesar de que Stolas le había dicho que se quería divorciar. Esta seguía viviendo en el castillo y esta lo dijo porque le gustaba atormentarlo, por el hecho de que esta Stella sabía el temor o el conflicto por el cual hacía pasar a Stolas. Básicamente esto mostraría a Stella como un personaje bastante sádico, bastante cínico y también bastante desvergonzado, ya que a pesar de que Stolas la corrió probablemente en múltiples ocasiones de su casa, pues esta seguía acudiendo nada más para molestarlo, fastidiarlo y humillarlo. De esta manera es como ella se siente más poderosa y sobre todo de esta forma psicológicamente es como somete a Stolas, porque Stolas al parecer le tiene un poco de miedo. Sin embargo, estos últimos momentos de la discusión pues son bastante importantes porque se nos muestra lo que vendría a ser el plan de esta Stella para eliminar a Stolas y también la forma en cómo esta realmente no siente ni un poco de afecto por él, así que no podríamos sentirnos mal si en el futuro esta Stella llega a morir a causa de IMP o de cualquier otro miembro de lo que vendría siendo la facultad de asesinos, por el hecho de que esta pues es una maldita en todo sentido de la palabra, es una aprovechadora, una interesada y se mostró como uno de los personajes más rápidamente odiados, ya que después de su conflicto o de su capítulo muchos inclusive pues actuaron de una manera totalmente errática hacia la persona que le da doblaje a su voz, así que se podría decir que esta Stella se convirtió en un personaje odiado a nivel del punto de que inclusive su actriz de voz recibió cierto malestar en Twitter y en otras comunidades por el hecho de que su personaje es tan son of a bitch, siendo este momento pues bastante importante y siendo uno de los puntos principales dentro de toda la trama del episodio, porque finalmente podemos ver a Stolas decidido, dispuesto a enfrentar a Stella sin importarle lo que ésta le haga y sobre todo actuando de una manera valiente, sin importarle los títulos familiares ni mucho menos lo que Stella opine.
siendo la primera vez que Stolas, podríamos decirlo, actúa de forma independiente y sobre todo no se entrega a la bebida ni toma sus pastillas para poder escapar de dicho conflicto, siendo más que nada un momento bastante grande en la evolución de Stolas y mostrándonos un Stolas más determinado, más decidido y sobre todo muchísimo más concentrado en lo que quiere para él y en su futuro, y no importándole lo que los demás quieren para su futuro, siendo una manera de que él muestra finalmente independencia y sobre todo se muestra de manera autodidacta y libre a la hora de tomar dicha decisión, siendo esto un momento bastante importante y sobre todo que marcaría la personalidad de Stolas y lo definiría como un personaje ya independiente, libre del control de esta estela y libre de los parámetros que marcan su título y sobre todo lo que piensa su familia. Esto es bastante interesante, ya que podríamos pensar que inclusive el mismo Paimon podría definir o decidir algo con respecto al futuro de Stolas, pero al final no lo vimos, tal parece porque a Paimon no le importaba más que el hecho de que Stolas se casara con Stella, pero fuera de eso, al parecer a este Paimon le importaba poco lo que ocurriera con la vida de su hijo, siendo esto bastante claro y mostrándolo también como un padre bastante desobligado, bastante malvado y más que nada que no le importaba a su hijo, que lo tenía simplemente como un pequeño, no trofeo, pero sí como una forma demostrar claramente su dominio y su forma de ser ante otros demonios, siendo más que nada una manera en la que éste creía que hacía un bien a la vida de su hijo, pero realmente no lo hacía. Esto es bastante importante por el hecho de cómo este Paimon trató toda su vida a Stolas, pero de esto ya hablaremos en otro video. Otro punto bastante importante y bastante picante es el haber conocido la relación de Fizaroli con Blitzo. Esto es muy importante para futuros episodios por el hecho de que podríamos conocer cómo era o qué fue lo que pasó entre estos dos, por el hecho de que ambos se llevaban bastante bien y qué fue lo que ocurrió para que al final estos dos pues se terminaran odiando al punto de que quisieran matarse y sobre todo pues Fizaroli se burlara de Blitzo en todo momento. Esto es muy importante y sobre todo es bastante relevante por el simple hecho de que podríamos conocer lo que fue de la vida de Fizaroli y Blitzo más adelante y la razón por la que Fizaroli odia tanto a Blitzo o por qué ambos tienen un odio mutuo, aunque se nos podría decir desde un principio que Blitzo siente cierta envidia hacia Fizaroli por el hecho de que Fizaroli se desempeña bastante bien y es muy talentoso en algo que Blitzo quería hacer, cosa que es bastante importante y que mostraría a Blitzo de otra manera, siendo un tanto envidioso y sobre todo queriendo llamar la atención, ya que recordemos también que en Lululandia pues Blitzo quería desempeñarse como una estrella, pero desgraciadamente este no era tan gracioso ni mucho menos tan importante como Fizaroli, hasta que finalmente Fizaroli fue industrializado por Mamón y finalmente pues fue comercializado como un juguete o como un robot que servía de compañía y que también servía para diferentes funciones. Esto más que nada para mostrarnos el hecho de cómo Blitz podría haber sentido envidia y cierto odio y resentimiento hacia Fizaroli desde muy pequeños, por el hecho de que Fizaroli se destacaba más que Blitzo y sobre todo era más importante tanto para su padre como para el circo en el que éste trabajaba, siendo inclusive quizás Fizaroli el que traía más orgulloso al padre de Blitzo que el mismo Blitzo, por la forma en cómo éste lo veía y la forma en cómo Blitzo pues actuaba, de manera de que no llamaba tanto la atención, cosa que quizás molestaba a su padre por el hecho de que su hijo no le aportara las ganancias que Fizaroli sí le llegaba a tener. Esto siendo claro un destello de lo que éste mostraría y su verdadera sensación hacia Blitzo, al punto de querer odiarlo
y mostrarlo como un padre bastante malvado y bastante negativo que técnicamente no quería a su hijo. Esto fue algo que se nos mostró muy en claro en los episodios, y fue que los padres no siempre son lo que uno espera, no pueden llegar a ser como uno querría, y lo peor de todo es que no siempre uno elige a sus padres, o más bien uno no puede elegir a sus padres ni lo que éste va a sentir por ustedes. Siendo también la razón por la cual Stolas es tan protector y sobre todo se interesa tanto en la vida de Octavia, porque quiere ser lo contrario de lo que su padre de Stolas, Paimon, pues llegó a ser de este Stolas. Siendo más que nada el hecho principal por el cual este Stolas se interesa tanto por la vida de Octavia, al punto de quererla siempre tener bajo su protección y sobre todo mimarla y consentirla, ya que este la ve como un gran logro en su vida y sobre todo la quiere demasiado, siendo algo bastante importante en la vida de Stolas, y por sobre todo siendo algo que Stolas pues realmente bastante quiere y protege, al punto de que solamente por ella aguantó lo que vendría siendo su vida al lado de esta Estela, siendo un momento bastante interesante y sobre todo bastante importante en lo que vendría siendo la vida de este Stolas, siendo Octavia lo más importante en la vida de Stolas, y también siendo algo que este quiere y protege demasiado por el simple hecho de cómo la vida trató a Stolas, y algo que no quería es que esta Octavia tuviese un mismo destino al cual este tuvo. Inclusive hay teorías que dicen que probablemente Octavia esté comprometida, pero que Stolas haya roto dicho compromiso. Esto por el simple hecho de que no quiere que le pase ni que sea infeliz, al igual que este Stolas. Y bueno, gente, de momento esto ha sido todo. En conclusión, fue un episodio bastante buenardo, bastante entretenido y bastante interesante. Tuvo momentos picantes, tuvo momentos geniales, momentos dramáticos, momentos reveladores, y sobre todo fue un gran primer capítulo. Realmente fue un episodio bastante buenardo y siento yo que tiene una calificación 10 de 10 por ser un episodio bastante interesante, bastante buenardo y sobre todo bastante informativo. De momento esto ha sido todo, espero disfrutaran el video. Les habló su colega Cires Blooderman. No olviden suscribirse al canal de Señor Misterio, link en la descripción. Ahí hablaremos de otros temas, y también recuerden que estaré trayendo otros temas al canal, en el cual hablaremos acerca de otras caricaturas en los 10 datos inútiles que debes de conocer acerca de ciertos personajes, lo cual espero les guste mucho y sobre todo les aporte información bastante útil para que puedan degustarla en casa y puedan estar bastante a gustos con estos videos. Así que espero hayan disfrutado el video del todo. Les hablo su colega Cires Blooderman, deseándoles un gran y suculento día.